Hola, hola Knickerbockers y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un poquito de básquet ficción, o no tan ficción, porque realmente esto pudo haber pasado en el verano de 2017, un verano muy complicado para los Knicks en que acabó saliendo Phil Jackson, acabó saliendo Carmelo Anthony y pocos meses después se acabó lesionando Kristaps Porzingis. Fue una temporada muy complicada y si quizás si hubiésemos dejado trabajar a Phil Jackson, si hubiésemos confiado realmente en él, pues las cosas hubiesen cambiado mucho, porque el plan de Phil Jackson, que en ese momento parecía una locura, la verdad que no lo fue tanto, y el tío quería montarse un equipazo, pero parecía un loco en ese momento, por supuesto para todos, para cualquier aficionado, para mí también, por supuesto me incluyo, pero ahora visto con tiempo, y ya sabéis la frase esa de el tiempo pone cada cosa en su lugar, pues ahora visto todo con tiempo, parece que los locos éramos nosotros, y que el único loco que parecía ahí, que era Phil Jackson, pues tenía toda la razón del mundo, y os lo voy a contar porque te puedes tirar de los pelos si conoces lo que quería hacer Phil Jackson y lo que realmente hicieron después los Knicks. Como siempre, antes de empezar, déjame decir que tenemos un sorteo activo aquí en el canal y en Twitter, ¿vale? Tienes que ir precisamente a Twitter para participar. Por aquí tienes las indicaciones y abajo tienes un link. ¿Vale? En la descripción le clicas y te vas ahí, puedes ganar una camiseta NBA de cualquier equipo, no tiene por qué ser de los Knicks, un sorteo que acaba este sábado, por lo tanto, últimos 3 días para participar, hazlo ya y puedes ganar una camiseta NBA. Vamos a hablar de este verano de 2017, ya sabéis que Phil Jackson acabó saliendo después de 2 temporadas muy malas, no voy a defender eso porque realmente fueron muy malas. Derek Fisher para mí es un entrenador muy flojo, que de hecho ha desaparecido del mapa desde que salió de los Knicks. Lo de Jeff Hornacek, bueno, yo no creo que sea tan mal entrenador. En finales de partido sí que me ponía de los nervios, pero en cuanto a juego hacía jugar bien o más o menos bien al equipo, y hay algunas decisiones que pueden ser discutibles de Phil Jackson, pero precisamente lo que quería hacer en ese verano no creo. Ahora, visto con tiempo, lógicamente ahí era de los primeros que lo criticaba, pero no creo que fueran tan malas. Y es que siempre nos pasa que los aficionados tenemos este punto de sentimiento, de cariño con algunos jugadores y los queremos tratar bien, pero realmente el que toma las decisiones, el que es el general manager, el presidente en este caso, y tiene que mirar solamente por el bien del equipo, no puede tener muchas veces ese sentimiento o ese querer tratar bien a los jugadores, y tiene que mirar siempre por el negocio y porque el equipo funcione. Una cosa que hay franquicias que hacen muy bien, como por ejemplo los Boston Celtics, que sabemos que se han sacado jugadores súper queridos en momentos más álgidos de su carrera, pero que a la postre después les ha beneficiado. Siempre pongo el ejemplo de Isaiah Thomas, era un tío mega querido por cualquier fan, pero que no tuvieron ningún problema en encargarse cuando mejor estaba, cuando el equipo necesitaba adiós a tomar por culo y que venga otra cosa, y eso los Knicks no lo supimos hacer. Phil Jackson lo quería hacer, lo vio venir y el tío se movió para ello, pero no, aquí ni, bueno, aficionados sobre todo, que nos poníamos, prensa se ponía las manos a la cabeza y después lo acabó parando James Dolan, pero no tenemos que decir que no es culpa de Dolan, porque todo el mundo, o sea, la presión social hizo que James Dolan despidiera a Phil Jackson, pero Dolan confiaba en él, le dio 5 años para trabajar, pero primero le exigió resultados muy rápidos, montó el equipo de los viejos, de Derrick Rose, Lee, Melo, Porzingis, Noah, y no le funcionó. Noah se lesionó, Rose parece que no acabó de cuajar, y después de esa temporada, justamente después de esa temporada, es cuando empieza nuestra historia. Ya sabéis que quería mover a Carmelo Anthony, llevaba meses tratándolo bastante mal e intentándole presionar para que aceptara una oferta de traspaso. Ya sabéis que Melo tenía cláusula de rescisión y podía vetar cualquier traspaso. Él podía decir dónde quería ir, y Phil Jackson le presionaba públicamente diciendo que tenía que separarse, que ir a buscar el anillo en otro sitio, que los Knicks no le podían dar eso, y presionaba
fuertemente a Melo, tanto él como con otras influencias, para que saliera del equipo y aceptara un traspaso, cosa que no sentó muy bien en la plantilla. Kristaps Porzingis también después lo plantó en una reunión de postemporada. Ya sabéis que después de la temporada siempre se reúnen presidentes, general manager y cada jugador en cuestión, reuniones privadas para saber su futuro, qué intenciones tiene, dónde pueden llegar a un acuerdo o no, si se cuenta con él o si no, si se tienen que buscar la vida. Kristaps Porzingis ni se presentó a esa reunión dándole plantón al maestro Zen porque estaba enfadado por cómo estaba tratando a algunos jugadores, pero el plan de Phil Jackson era mover tanto a Kristaps Porzingis después de ese plantón, porque él creía que un jugador no puede comportarse así, no era profesional y no confiaba en él, quería sacárselo de encima, aunque él lo drafteó, pero quería sacárselo de encima porque veía cosas que no le gustaban un pelo. Después se han confirmado que han sido así. Y el tema de Carmelo Anthony decía que no se podía aguantar más, que tenían que cambiarlo. El propio Melo decía, quería cambiarme me hubiese cambiado por una bolsa de patatas, por cualquier cosa, y así era. Pero Phil Jackson estaba convencido de que los Knicks tenían que empezar otro nuevo camino, y es una cosa que hemos hecho mucho más tarde y mucho peor, porque los packs que podía conseguir Phil Jackson en ese momento eran mucho mejores, sobre todo por Kristaps Porzingis. Todos sabemos lo que hemos conseguido al final. Dennis Smith Jr. En ese momento teníamos a Andrés Jordan y Wesley Matthews, que finalmente fueron por nada, y 2 picks que a ver en qué se convierten, pero las ofertas que tenía en ese momento, cuando todos dijimos que no, y al final lo echaron precisamente por tener un acuerdo casi cerrado, prácticamente cerrado, por Kristaps Porzingis, eran muy, muy buenas, y las ofertas que se ofrecían por Carmelo Anthony en ese momento, al principio del verano, eran mucho mejores que la que se acabó aceptando al final de verano. Ya sabéis que justo fue el día antes de empezar el Media Day cuando Carmelo Anthony salió rumbo a Oklahoma City Thunder, y en el pack que nos vino fue Enes Kanter. Si queréis opinamos de la carrera de Enes Kanter en los Knicks, pero creo que todos ya sabéis la opinión general. McDermott, que duró medio año, lo cambiamos por Moody, un Moody que duró 1 año y medio y se fue a cambio de nada, y una segunda ronda del draft, y ya está. Que sí, que tuve la puta suerte que esa segunda ronda del draft se ha convertido en Mitchell Robinson, pero eso ya es un factor de no suerte, porque está ahí la faena del scout, etcétera, pero joder, es un segundo pick y 2 jugadores que te han durado 1 año por Carmelo Anthony. Cuando, al principio, Phil Jackson, ya sabéis que eran Rockets y Cavs los candidatos, lo tenía cerrado con los Rockets por Ryan Anderson y Ariza o Gordon. Hay que decir que Ryan Anderson era un contrato tóxico que aquí no se veía con buenos ojos, porque eran 3 años aún de contrato muy, muy alto, pero se sacaba a Melo, que es lo que quería sacarse, y hubiesen ido a Ariza o Gordon. En el mejor de los 2 casos, ahora visto con tiempo, hubiese sido Eric Gordon, que ha jugado a un mejor nivel que Ariza durante todos estos años, ha mantenido más el nivel arriba. Y con Cavs el traspaso era Iman Shumpert, que era nuestro, Channing Frye, que también fue nuestro, y un primer pick del año siguiente que se cambió convirtiendo en Colin Sexton, justamente el que fue drafteado por encima de Kevin Knox. Este quizás no es tan sabroso, pero bueno, ya sabemos que quería secárselo. Y este de Cavs también se derrumbó cuando Kyrie Irving ese mismo verano se puso en rebeldía y también pidió el traspaso. Entonces ya Melo no estaba de acuerdo en ir a los Cavs. Él quería ir a los Cavs si era para hacer un Big Three con Irving, Melo y LeBron James y poder ganar el anillo. Si se iba a Irving no tenía sentido para Melo ir a los Cavs. Por lo tanto, contamos más en que finalmente, si Phil Jackson hubiese podido trabajar a gusto, hubiese cerrado ese traspaso con los Houston Rockets, que hubiese sido muy criticado, primero porque salía Melo, porque venía un contrato basura y porque solo sacábamos a Eric Gordon en el mejor de los casos. Por el otro lado, y que finalmente se le acabó echando por eso, Kristaps Porzingis tenía 2 ofertas encima de la mesa. La de los Boston Celtics, que era el pick 3 de ese draft, que se acabó convirtiendo en Tatum ese mismo verano. Tatum, ojo, porque sí, antes no se opinaba tanto, el mejor era Markelle Fultz, el número 1 indiscutible, pero ahora a la postre hemos visto que Tatum era el mejor. Phil Jackson también lo vio, y los Celtics le dejaban elegir entre Jaylen Brown y Crowder. Phil Jackson quería los 2, pero los Celtics dijeron que solo uno de los 2. Si hubiese elegido bien, que parece que tenía buen criterio en cuanto a jóvenes Phil Jackson, porque los drafts que hizo fueron muy muy buenos todos, pues seguramente hubiese elegido a Jaylen Brown. Hay que recordar que ese mismo verano los Celtics consiguieron a Hayward vía agencia libre, a Irving vía traspaso, y hubiesen tenido un Irving-Hayward
que aún no se sabía que se iba a lesionar, pero Hayward a un nivelón, y Kristaps Porzingis y Al Horford en la pintura. Era un equipazo brutal para Boston, pero es que nosotros nos hubiésemos quedado con los dos Jays, con Brown y con Tatum de Boston, más el pack de los Houston Rockets. ¿Qué quinteto hubiese dejado eso? Traspasar esos dos jugadores nos hubiese dejado un quinteto titular, en teoría, con Ntilikina, Courtney Lee, Jaylen Brown y Jason Tatum, con, en teoría, de center Joakim Noah, que es uno de los horrores de Phil Jackson, pero que estaba ahí. Esa temporada final no jugó, se enfadó, ya sabéis que fue apartado del equipo y todo el rollo. Con Phil Jackson no hubiese pasado porque tenía una gran relación, no hubiese estado titular, aunque fuera a un nivel más bajo. Y en el banquillo tendríamos a jugadores como Gordon, Ryan Anderson. Por ejemplo, otros jugadores que estaban firmados en el equipo eran Kylo Quinn, eran Billy Hernán Gómez, era Damian Dodson, que es una elección suya, Ntilikina es elección suya de ese mismo draft, por eso lo he puesto, Lance Thomas, que también es un jugador suyo, y los Knicks ahí tenían espacio para traer un gran contrato, solo uno, porque Ryan Anderson, como digo, ocupaba otra gran parte del contrato, Joakim Noah tenía también otro gran contrato, y solo tenían espacio para traer a un jugador. Bueno, se hablaba mucho de que los Knicks querían a Kyle Lowry. De hecho, Phil Jackson ya intentó traspasar o intentó lograr sus servicios nada más llegar, 2 años antes, pero Lowry lo tenía medio ya hecho con los Raptors para renovar. Y el otro base que se hablaba es Jeff Teague. No es un gran base, un base estrella, pero que hubiese sido muy bueno. Seguramente si hubiese llegado Teague, en lugar de Ntilikina hubiese sido él. Y el Teague, Lee, Brown, Tatum, Noah, me parece mucho mejor equipazo que lo que acabamos teniendo. Que lo que acabamos teniendo fue Jarrett Jack, jugador prácticamente retirado. Me parece mucho mejor mentor Teague para Ntilikina que lo que fue Jack. Courtney Lee igual. Tim Hardaway Jr., que es a quien le dimos ese dinero. Ese dinero se lo dieron a Tim Hardaway Jr. en un contratazo que hasta él mismo dijo que no se esperaba firmar ese contrato. KP, porque no fue traspasado. Y Enes Kanter, que fue lo que recogimos del traspaso de Carmelo Anthony. A mí, si me dais a elegir, lógicamente, el Teague, Lee, Brown, Tatum, Noah, me parece un equipazo y un banquillo bastante decente como Gordon, Ryan Anderson, etc. Es un equipo que yo creo que se hubiese adaptado muy bien a lo que quiso jugar Jeff Hornacek. De hecho, empezó muy bien con el otro quinteto, si recordáis, hasta que se lesionó Kristaps Porzingis, estuvieron muy cerca de ese octavo puesto los Knicks, y a una vez lesionado KP, lógicamente bajamos, pero Hornacek le sacó rendimiento a ese equipo, pues imaginaos al otro. Y al principio Ntilikina jugaba muchísimo con Hornacek. Con Phil Jackson, que era apuesta suya, hubiese jugado más, igual que ha puesto desde el primer momento con Kristaps Porzingis, no como estamos haciendo ahora con Barrett, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que el equipazo que se quería montar Phil Jackson tenía mucho más razón y mucho más criterio de lo que acaba pasando. Y imaginaros ahora, ya con los años puestos y Phil Jackson siguiendo en el cargo, ¿qué hubiésemos pedido? Ya tendríamos a Tatum y Brown desarrollados. A Ntilikina seguramente habiendo jugado mucho más. Dodson seguramente habiendo jugado mucho más porque eran apuestas suyas. Quizá aún tendríamos a Billy o no. No sabemos si hubiese hecho algún traspaso o no, pero era muy agresivo. Cuando las cosas no cuadraban, fuera, las cambiaba y iba siempre a mejorar el equipo. Para mí, nos equivocamos. Ahora, visto con tiempo, es muy fácil decirlo. Yo insisto que en ese momento no confiaba en Phil Jackson, pero ahora, a toro pasado, vaya error, qué razón tenías, Phil, perdónanos, pero nos hubieses dejado unos Knicks, yo creo que muy molones, muy competitivos, y quizá ya habiendo jugado playoff por mí, yo creo que 1 o 2 años seguramente, casi seguro, y no sé si compitiendo por cuotas mayores. Y me la dejaba, pero también hubo una segunda oferta por Kristaps Porzingis. No fue tan buena, aunque fue la que más se habló, no era la mejor. Y era con los Phoenix Suns. Se hablaba mucho porque Phil Jackson pedía a Devin Booker y el pick número 4, que a la postre fue Josh Jackson, pero los Knicks seguramente no hubiesen elegido a Jackson ahí. Seguramente hubiesen elegido a Darren Fox, porque ya sabéis que en ese draft se buscaba un base. Finalmente llegó Ntilikina, como hemos dicho, pero el favorito de los Knicks era Fox. Lo que pasa es que Fox
no llegó al pick número 8, lo que lo cogió Sacramento Kings antes, pero en el 4 sí que le hubiese llegado a los Knicks y hubiese podido coger a Fox, y con Fox hubiese venido también Bledsoe y Marquise Chris, que era el pack que ofrecía Phoenix. Bledsoe quizás se hubiese buscado una salida al ya tener a Fox, o se hubiese dejado como sexto hombre, o quizá como base titular, porque ahí tenía muy buen cartel Bledsoe. Yo creo que una salida hubiese sido lo mejor. Marquise Chris, que hizo un buen año rookie, después se ha ido diluyendo, y como decimos, Fox dudo que al final hubiese sacado a Booker, que es lo que quería Phil Jackson. El pack que ofrecía Suns era este, que tampoco era mal del todo. Es mejor seguramente que lo que hemos sacado finalmente por KP, solo por el valor que pueda tener de Aaron Fox, que hemos visto que es un jugador que sí que se ha confirmado, también ha tenido las oportunidades, etcétera, pero para mí lógicamente no es tan bueno como el pack que hemos comentado de los Celtics, que es el que realmente nos hubiese dado un salto de calidad espectacular. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme vosotros, ahora, a toro pasado, con los años pasados, visto con lo que ha acabado Carmelo Anthony, visto en lo que ha acabado Kristaps Porzingis y visto con lo que ha acabado el equipo de los New York Knicks ahora, ¿creéis que Phil Jackson tenía razón? Yo creo que sí, que tendríamos un equipazo, que estaríamos disfrutando, que estaríamos jugando playoff, que estaríamos peleando, yo creo, más arriba, incluso por finales de conferencia, seguramente, y quién sabe qué más hubiese hecho Phil Jackson, que tuvo muchos errores al principio, pero que yo creo que ese verano la iba a clavar, iba a acertar. No sé si con Jeff Hornacek hubiésemos llegado, quizá hubiese cambiado el entrenador, alguna cosa más. No lo sé, pero en cuanto a ojo, en cuanto a jóvenes, sí que creo que siempre acertó Phil Jackson. Acertó drafteando Porzingis, queriendo traspasar después. Acertó con rondas bajas como Dodson, como Billy. Y la lástima es que no lo dejamos trabajar más, que todos nos pusimos las manos a la cabeza, que nos tiró más el corazón que el pensamiento, que es lo que estaba usando Phil Jackson, que en muchas cosas se equivocó, pero en ese verano la iba a clavar y nos iba a hacer un equipazo. Esa es mi opinión. Como digo, déjame aquí la tuya, dale un buen like si te ha gustado el vídeo y te gusta el contenido del canal en general, suscríbete para ello, para no perderte ningún vídeo, y nos vemos mañana en otro vídeo, porque aquí no paramos. Ya sabéis que cada día tenéis vídeo, información, o un juego o lo que sea, pero todo relacionado con el equipo que nos enamora, que son los New York Knicks. Muchas gracias, nos vemos mañana. ¡Chao! We are the New York Knicks. 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 They go.